Nuestro programa y por horas de tiempo, quiero presentarles al doctor José Luis Lezana Fernández, pediatra neumólogo. Tiene un fellow de fibrosis quística de la Universidad de Chapel Hill, de Carolina del Norte, y es para mí un honor tenerlo con nosotros. Él ha participado 3 años, este es el tercer año que lo tenemos aquí, y siempre con temas de controversia y de manejo que está en boga. Bienvenido, doctor. Está bien. Ok. Hola, buenos días. Un gusto, como siempre, estar aquí. Hoy vamos a hablar de un padecimiento poco conocido. Es una enfermedad catalogada como enfermedades raras, de reciente descubrimiento, de muy difícil control y de muy mal pronóstico, sobre todo en países como los nuestros, donde hacemos el diagnóstico tardíamente y tal vez no tenemos los elementos necesarios para dar el tratamiento del paciente. Esta es la doctora Dorothy Anderson, ya falleció, patóloga del Hospital de Niños de Nueva York. Durante un verano de 1938 ingresaron al Hospital de Niños varios pacientes pediátricos con el diagnóstico de enfermedad celíaca y que en ese momento presentaban una alcalosis metabólica hipoclorémica con deshidratación. Muchos de estos chicos fallecieron. Cuando se hizo la autopsia, la doctora Anderson encontró que no había evidencia de enfermedad celíaca, que había lesión pulmonar, que había lesión pancreática y algunos otros elementos que le hacían pensar que se enfrentaban a una nueva entidad clínica. Así sucedió. Ella lo atribuyó inicialmente a una deficiencia de vitamina A. Posteriormente, y fue hasta 1966, donde un grupo de investigadores en la Universidad de Baylor encontró que el padecimiento efectivamente era genético y no era atribuido a una deficiencia de vitamina A. Vean ustedes el número de años que pasaron, casi 30 años, en identificar que se trataba de un problema genético. En aquel entonces se identificó un gen en el brazo largo del cromosoma 7, pero no se identificó. Fue hasta 1999, donde en la revista Science, 1989, donde en la revista Science, un grupo de 3 investigadores identificaron el gene de fibrosis quística en el cromosoma número 7 y lo que ellos pensaban que era la única mutación que consistía en una delección de fenilalanina en la posición 508 de este gen. De 1989 a la fecha se han identificado más de 2.000 mutaciones, además de esta delección de fenilalanina, lo cual hace que este padecimiento sea extremadamente difícil de estudiar. Es un padecimiento genético, es una enfermedad recesiva y como tal, cuando una pareja es portadora, van a tener el riesgo en cada embarazo de tener el 25% de probabilidades de un chico con fibrosis quística, como aparece aquí en el diagrama. 50% de probabilidades de que este pequeñín sea portador y 25% de probabilidades de que este pequeño sea sano. Como les mencionaba, es obligatorio que ambos padres sean portadores para que un niño pueda tener en un momento dado fibrosis quística. Fibrosis quística es una alteración genética, es decir, parte del núcleo de la célula, el defecto. En el núcleo de la célula nosotros producimos distintos sustratos, distintas proteínas que tienen distintas funciones. Nos da nuestras características fenotípicas, es decir, color de ojos, color de piel, color de cabello, etcétera, etcétera. Pero también estas proteínas tienen algunas funciones. En fibrosis quística, la proteína que se produce anómala actúa como un canal de cloro. Esta es una representación de esta proteína, esta es la doble membrana celular, el núcleo de la célula estaría aquí abajo, este es el espacio extra e intracelular. Esta proteína se produce en el núcleo y tiene que viajar hacia la superficie celular y anclarse. Ahí actúa como un canal de cloro. La proteína tiene algunos dominios, se les llama así,
que le permiten unirse a la membrana celular. Tiene dos dominios de producción de ATP para que un dominio regulador abra y cierre este canal de cloro para mantener la electroneutralidad tanto del espacio intracelular como del espacio extracelular. Este es el esquema de la proteína, los dominios de unión a membrana que anclan la proteína a la membrana celular, los dos dominios de unión a nucleótidos y el dominio regulador que puede abrir o cerrar el canal. Es una proteína muy larga, ¿sí? Proviene evidentemente del RNA mensajero generado en la célula. El RNA mensajero está dividido en exones e intrones, los intrones se pierden, los exones se agrupan y son los que en un momento dado van a formar esta proteína. Este esquemita es un poquito complejo, dado que hay 2000 mutaciones, los investigadores las han dividido de acuerdo a su clase funcional, es decir, dónde está el defecto en cada uno de los puntos de la proteína. Así tenemos que a partir del núcleo de la célula, el RNA mensajero produce este CFTR, esta proteína, que tiene que pasar por el retículo endoplásmico, tiene que pasar por el aparato de Golgi, para luego fijarse en la membrana apical de las células epiteliales. Sin embargo, hay CFTRs o proteínas CFTR, donde el defecto lo encontramos en el dominio regulador, donde simplemente puede no haber RNA mensajero y no se produce proteína. El defecto podría estar en los sitios de unión a nucleótidos y entonces no tener energía para abrir y cerrar el canal. O el defecto puede estar en alguno de los dominios donde se fija la membrana a la célula. Y en este caso tenemos a una proteína o a un canal de cloro inestable. Y es lo que se ejemplifica aquí. Por ejemplo, las clases funcionales 1 simplemente no se produce proteína. Y estos son, el ejemplo más claro es la mutación G542X. Las clases funcionales 2 sí se produce una proteína, pero esta es incompleta y queda atrapada en el retículo endoplásmico, donde no se puede hidroxilar y se pierde esta proteína. La más representativa es la delta F508, que es la que inicialmente se descubrió. Las clases funcionales 3 se les llama de defecto de compuerta. Si regresamos otra vez a la esquemita, las clases funcionales 3, se dan aquí, en los núcleos que producen ATP. Alguno de ellos tiene un defecto, no produce ATP, no hay energía para que el dominio regulador abra o cierre el canal. Estas tres clases funcionales de mutaciones dan manifestaciones graves de fibrosis quística. A diferencia de las clases funcionales 4, 5 y 6. Estas clases funcionales son mutaciones mucho menos frecuentes, mucho menos agresivas y que nos van a dar un cuadro clínico muy leve de fibrosis quística. En México, la principal mutación de nuestros pacientes es la delta F508. Casi el 45% de ellos la tienen. Esto a diferencia de las poblaciones sajonas. Los sajones tienen 70% la mutación delta F508 y de hecho es la más frecuente a nivel mundial. Y así tenemos otras mutaciones en población mexicana. Este estudio lo hizo la doctora Orozco en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Concluye ella que si nosotros tenemos un kit para estudiar 34 mutaciones en pacientes mexicanos, nuestra sensibilidad solamente va a ser cercana al 75%. Si nosotros pretendemos hacer diagnóstico de fibrosis quística por estudio genético, nos vamos a enfrentar a esto. Tendríamos entonces que pedir kits con más de 34 mutaciones, 70, 80 o incluso la secuenciación completa del gen, lo cual evidentemente representa un costo muy, muy alto. Entendiendo la fisiopatología de la enfermedad, podemos comprender de mejor manera los actuales tratamientos para estos pacientes. Y así tenemos que una normalidad genética va a generar
este evento. Estas son las células pulmonares. El CFTR o canal de cloro está en la membrana apical donde emergen los cilios. Los cilios baten normalmente en el líquido periciliar, que es sal y agua, y arriba está la capa de moco. Fibrosis quística, no hay canal de cloro, el canal de cloro, no funciona y el cloro se queda de manera intracelular. Recuerden que la carga eléctrica del cloro es negativa. Esto intoxica de alguna manera a la célula y el cuerpo decide abrir canales epiteliales de sodio. Es decir, permite que sodio entre desde el líquido periciliar al espacio intracelular. Obviamente el sodio no viene solo, viene con agua y esto deseca el líquido periciliar, de modo que los cilios no pueden cumplir con su función de aclarar la vía aérea. Todo esto va a generar una serie de eventos, principalmente la inflamación crónica. Esto es mediado por polimorfonucleares. La colonización bacteriana va a ocasionar una obstrucción pulmonar con presencia de daño crónico a la vía aérea, bronquiectasias, fibrosis, hipoxia secundaria y al final de la vida del paciente hipertensión pulmonar, con la consecuente falla respiratoria, es una falla respiratoria hipercápnica y el paciente fallece. De acuerdo a esto, las secreciones entonces pulmonares en fibrosis quística van a estar deshidratadas y van a estar espesas. No es lo mismo, ya que la deshidratación es el incremento en la reabsorción de agua procedente del líquido periciliar y está relacionada con el defecto básico, con la alteración genética. El espesamiento viene principalmente de polielectrolíticos aniónicos, incluyendo el ADN libre tanto de bacterias como neutrófilos. La enfermedad pulmonar en fibrosis quística se caracteriza por una migración masiva de polimorfonucleares, principalmente neutrófilos. Y las consecuencias pues son los tapones mucosos y la inflamación. Este es un estudio del doctor Kirchner, donde demuestra que los pacientes pediátricos con fibrosis quística, en comparación con población de referencia, tienen un alto contenido de células blancas en líquido de lavado broncoalveolar, y esto es con una P significativa. ¿Qué sucede con el polimorfo nuclear? Esto lleva a una serie de eventos. La migración masiva de polimorfonucleares va a provocar liberación de su propia elastasa, una vez que fagocita las bacterias, y liberación de ADN y liberación de radicales libres. Todo esto per se va a lesionar la vía aérea. La elastasa va a degradar la elastina del bronquio y le va a provocar un daño estructural, lo que conocemos como bronquiectasias. Asimismo, la elastasa se va a fijar en la porción FC de la inmunoglobulina G y evita la opsonofagocitosis, es decir, tenemos una IgG no funcional en estos chicos. Se van a incrementar interleucinas proinflamatorias, así como leucotrieno B4. Leucotrieno B4 es un potente quimioatrayente que perpetúa la migración de polimorfonucleares a la vía aérea. Todo esto va a provocar una progresión de la enfermedad pulmonar que va desde el nacimiento hasta la adultez. Al nacimiento, la vía aérea del niño con fibrosis quística es histológicamente normal, aunque no funcionalmente. De modo que este es el mejor momento para hacer el diagnóstico. Si nosotros hacemos el diagnóstico en estadios 2, 3 o 4, simplemente lo que estamos haciendo es tratar o controlar las complicaciones propias de la enfermedad. En cuanto a la insuficiencia pancreática exócrina, que es característica también de fibrosis quística, se va a presentar aproximadamente en el 85% de los pacientes. Aquí hay un defecto en la secreción de bicarbonato en el conducto pancreático. ¿Qué datos tenemos en México? La enfermedad se presenta, de acuerdo a la publicación de Lancet en el 2009, en 1 de cada 8.500 nacidos vivos. ¿Qué implica esto?
que se presentan aproximadamente 250 nuevos casos por año y que existen en México 1.500.000 individuos que son portadores del gen de fibrosis quística. La edad media de diagnóstico en nuestro país es de 2.85 años, con un espectacular rango de 0.08 hasta los 18 años, ¿sí? La sobrevida promedio acumulada en nuestro país es de solamente 211 meses, este es el intervalo de confianza, y el 60% de los pacientes tienen una colonización crónica pulmonar por bacterias oportunistas, principalmente Pseudomonas aeruginosa. ¿Cómo vamos a sospechar el diagnóstico de fibrosis quística? Se le ha llamado en muchos países, sobre todo en Europa, la enfermedad del beso. Y es que, bueno, pues los niños van a tener distintos síntomas, sudor con extremadamente salado, con altas cantidades de cloruro de sodio. Puede haber un hilo meconial. De hecho, todo hilo meconial es fibrosis quística hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Puede haber el chico con una ictericia prolongada de tipo colestásico e iniciar posterior al evento, al recién nacido, con una tos pertusoide, taquipnea y pobre ganancia de peso. Conforme progrese la edad del niño, ya nos vamos a encontrar una falla pondoestatural por la insuficiencia pancreática exócrina. El niño es incapaz de digerir o de absorber grasa. Hay esteatorrea con diarrea crónica. Ahora sí ya puede haber infección respiratoria recurrente. Hay atelectasias. Puede haber edema que conduzca a hipoproteinemia, sobre todo cuando el niño es manejado por un mal diagnóstico con fórmula de soya. Puede haber prolapso rectal y el síndrome de depresión salina, lo que es la alcalosis metabólica hipoclorémica. Evidentemente, a mayor edad habrá suma de todos los síntomas que tiene este chiquitín, ¿no? Se hace evidente la malabsorción, la tos se hace crónica, hay infección pulmonar, ya sea por estafilococo dorado o por Pseudomonas aeruginosa, que son los dos gérmenes predominantes en fibrosis quística. Puede haber pólipos nasales y en el caso ya de adolescentes y adultos, pues es una enfermedad ya florida, con hipocratismo digital, con baja oxigenación, con disnea, etc. Para hacer el diagnóstico nosotros necesitamos la presencia de un cuadro clínico característico, puede haber o no antecedentes familiares de la enfermedad y la prueba de tamiz neonatal positiva. Hoy en día es la mejor alternativa para un diagnóstico oportuno en países tanto industrializados como en países como el nuestro en vías de desarrollo. Actualmente la Secretaría de Salud lleva un protocolo de tripsina inmunoreactiva en una primera toma en los primeros 3 días de vida. Posteriormente, si esta sale positiva, a los 7 días se hace tripsina inmunoreactiva y en esa misma muestra se hace la toma de DNA y la secuenciación del gen. Es costoso, pero es lo que está haciendo actualmente Secretaría de Salud. Este tamiz neonatal nos ofrece una única oportunidad de una intervención temprana para el chico y de prevenir la desnutrición. Desnutrición y baja talla tienen una relación directa con función pulmonar alterada. Esta es una pequeñita que actualmente tiene 16 años. Sus 2 mutaciones, tanto la de papá como la de mamá, son delta F508, es decir, grave. Pero a los 16 años, ni en la radiografía de tórax, ni en la tomografía, ni en las pruebas de función respiratoria, tiene evidencia de daño pulmonar. Y esto es porque se hizo el diagnóstico a través del tamiz y ella ya al 7º o 8º día de vida estaba recibiendo tratamiento. Este es un estudio muy interesante del doctor Dick relacionado con tamiz neonatal y nos habla que las pruebas de función, que la función pulmonar aumenta 1% si hay una disminución de con una disminución de 3% en el riesgo de muerte. Normalmente el paciente con fibrosis quística diagnosticado tardíamente va a tener una prueba de función pulmonar alterada.
y esta función pulmonar se va a deteriorar en más de 3% por año. Ese 3% por año implica un incremento muy alto en el riesgo de muerte. Lo mismo el score Z de peso para la talla. Por cada incremento de 1 en el índice de masa corporal hay una disminución de 44% en el riesgo de muerte. Esto nos habla de la importancia de hacer el diagnóstico de manera temprana. Y este es otro estudio donde se demuestra que los pacientes diagnosticados a través de tamiz neonatal van a tener una mejor expectativa de vida que aquellos que se diagnostican en etapas más tardías de la vida. Podemos hacer el diagnóstico o evidenciar que hay una alteración genética tanto por el estudio molecular, identificando ambos alelos, acuérdense que recibe uno de papá y uno de mamá, o mediante las concentraciones elevadas de cloro en sudor. Esta última prueba es actualmente el estándar de oro para diagnóstico de fibrosis quística. Se toma una muestra de sudor, se estimula la piel con pilocarpina para dilatar el conducto glandular, una corriente eléctrica, que es la famosa iontoforesis, se colecta el sudor y luego mediante titulación se identifican cuántos milimolas litro hay por litro de sudor. Todos conocen los valores, menos de 40 milimolas litro es negativo, 40-59 dudoso y más de 60 es positivo para fibrosis quística. Tenemos que recolectar en 30 minutos 75 miligramos de sudor. Hay pruebas cualitativas y que no son diagnósticas. Esto es muy importante porque si ustedes piden cloros en sudor a un laboratorio privado, seguramente que van a hacer el método de conductividad, el Westcor famoso. El método de conductividad difiere del método de titulación de cloro. La conductividad mide cargas eléctricas y la titulación mide específicamente un ion. El diagnóstico debe de hacerse por titulación con estos rangos. Les decía que en un laboratorio privado lo que hacen es conductividad por Westcor, pero aplican estos valores, lo cual es totalmente irreal. Para valores de conductividad, estos son los adecuados. Ya les decía, 2,000 mutaciones. La sensibilidad para 34 mutaciones estudiadas en nuestra población es de 75%. En países sajones, 37 mutaciones dan una sensibilidad de 92%. ¿Cuáles son los factores pronóstico? Ya lo había descrito el doctor Warwick desde 1982, antes de que se identificara el gen de fibrosis quística, que los efectos de un diagnóstico temprano eran una mejor sobrevida. Y esto es una realidad. Nuestro país, ya se los había dicho, 2.85 años, la edad promedio al diagnóstico, es tardía. Cuando nosotros comparamos en un estudio que hicimos los pacientes que se diagnosticaron antes de los 2 años y los que se diagnosticaron mayores de 2 años, nos dimos cuenta que la expectativa de vida era mejor en aquellos que se habían diagnosticado mucho más pequeñitos, para una media de 19 versus 12, con una P significativa. La enfermedad pulmonar en fibrosis quística representa el 90% de la mortalidad en estos niños. Y ya les decía yo que está mediada por neutrófilos con liberación de ADN, por colonización temprana por Pseudomonas aeruginosa, por una falla en el control y la prevención de la caída pulmonar y pacientes que no se manejan en un centro especializado de fibrosis quística. Nuevamente recordando cómo progresa la enfermedad, tenemos la obligatoriedad, aunque suene repetitivo, de hacer el diagnóstico en este estadio, cuando el pequeñito tiene menos de 6 meses y que no tiene ninguno de estos datos que ya sugieren daño pulmonar. El patógeno centinela de fibrosis quística es Pseudomonas aeruginosa. El riesgo de adquisición por año es del 16% y los pacientes, los adolescentes, aproximadamente el 70% ya están crónicamente infectados. Por lo tanto, la infección inicial
por Pseudomonas aeruginosa también representa una oportunidad de tratamiento. El no dar manejo al primer cuadro o al primer cultivo positivo de Pseudomonas aeruginosa va a provocar que esta Pseudomonas aeruginosa haga o tenga mutaciones y se transforme en una infección crónica. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que tiene una facilidad impresionante para adaptarse a la vía aérea. Forma biofilms. ¿Qué quiere decir el biofilm? El biofilm penetra Pseudomona, llega al moco que recubre la vía aérea, traspasa el moco, no hay cilios que muevan ese moco, por lo tanto toma contacto con la superficie celular. Van llegando las unidades formadoras de colonias y mediante un sistema de señalización entre ellas, que se le llama quorum sensing, empiezan a producir un lipopolisacárido que rodea las colonias de Pseudomonas aeruginosa y que las hace perfectamente resistentes a los antibióticos, ¿sí? Y esta peculiaridad no solamente la tiene Pseudomona, también la tiene Staphylococcus aureus en el paciente con fibrosis quística, también la tiene Burkholderia cepacia, también la tiene Stenotrophomonas maltophilia. Por lo tanto, es muy importante la infección, el tratar la infección inicial por cada uno de estos gérmenes para evitar su cronicidad. Estas Pseudomonas desarrollan fenotipos que se les llaman mucoides y que, como les dije, tienen una mayor resistencia. Hay muchísimas publicaciones sobre los efectos deletéreos de la infección por Pseudomonas aeruginosa. Evidentemente va a incrementar costos de tratamiento, mayor deterioro en la función pulmonar, más hospitalizaciones y, lo más importante, va a disminuir la sobrevida del paciente. Este es el momento en que nosotros debemos tratar al paciente, cuando tiene un cultivo positivo y que debemos ponerlo negativo. Y si este paciente a los 6 meses vuelve a salir positivo, se vuelve a considerar primoinfección y se le vuelve a dar tratamiento. ¿Cuándo lo voy a considerar como un colonizado crónicamente por Pseudomonas? Cuando en el transcurso de un año, haciendo cultivos cada 2 meses, el 50% de ellos sean positivos para Pseudomonas aeruginosa. En ese momento el paciente ya está crónicamente colonizado, ya hay anticuerpos séricos positivos contra Pseudomonas aeruginosa y esta Pseudomonas se le cataloga como mucoide. Este es un ejemplo, también es un estudio del Hospital Infantil de México. Pacientes, 136 pacientes, unos con Pseudomonas aeruginosa, otros libres de Pseudomona, y este es el valor inicial de la primera prueba de función pulmonar. Los pacientes con Pseudomona tenían 71% de función pulmonar, mientras que los pacientes sin Pseudomona tenían 91%. Esto se hizo en promedio a los 7.6 años, y estos pacientes positivos para Pseudomona la adquirieron en promedio a los 61 meses de vida. Lo más importante es cómo evolucionaron estos pacientes desde el punto de vista funcional respiratorio, y esto es lo que tenemos aquí. Es un seguimiento de más de 7 años de estos 136 pacientes. Vean ustedes, colonizados por Pseudomonas, la función pulmonar caía casi un 5% por año. El paciente no colonizado caía menos del 2% por año. Esto es muy relevante y muy sugerente de que hay que tratar la infección por Pseudomonas. Si nosotros calculamos el riesgo de fallecimiento del paciente colonizado por Pseudomonas, este va a ser 7 veces mayor que el no colonizado. Esta es también la sobrevida nuestra: pacientes no colonizados por Pseudomonas, pacientes colonizados por Pseudomonas aeruginosa en meses persona desde el nacimiento. La condición nutricional es evidente. Una mejor nutricional, como lo muestran estas curvas, estas percentiles, va a tener una mejor función pulmonar. Esta es la función pulmonar. Aquí están los percentiles de peso para la edad. Menor percentil, menor función pulmonar; mayor percentil, mejor función pulmonar. Otros factores importantes pues son el mal control de las complicaciones relacionadas, desde luego el tipo de mutación y el bajo ingreso y el nivel sociocultural.
¿Cuál es el manejo de fibrosis quística? Bueno, el manejo ha progresado desde que en 1966 se hicieron los centros de fibrosis quística en Estados Unidos. Nosotros tardamos más de 40 años en formar centros de fibrosis quística en México. Durante el primer registro que existe en México, la expectativa de vida en 1994 era de 9 años. Para el 2004, que fue cuando empezamos a hacer los centros de fibrosis quística, era de 5 años, perdón, de 12 años, y actualmente, hasta 2018, es de 18 años, perdón, el 2014, es de 18 años. Ya el doctor Matthews, en el 64, definió estos 3 pilares de tratamiento: evitar desnutrición, liberar a la vía aérea de la obstrucción y el tratamiento de la infección pulmonar para mejor sobrevida. El tratamiento de FQ es muy complejo. Se requiere llevar a cabo esto que está publicado en el American Journal of Respiratory Critical Care Medicine y que es como el decálogo de lo que nosotros hacemos en el Centro de Fibrosis Quística. El diagnóstico temprano y prevenir el daño pulmonar, medicamentos que mejoran el aclaramiento de la función pulmonar, incluyendo técnicas de fisioterapia, corregir el desbalance energético manteniendo una nutrición adecuada de nuestros pacientes, erradicar la infección inicial por Pseudomonas aeruginosa y tratar de manera cíclica y supresiva la infección crónica por Pseudomonas aeruginosa. Desde luego, la inflamación de la vía aérea, identificar de manera temprana y tratar de manera agresiva tanto las complicaciones respiratorias como las complicaciones digestivas de la enfermedad, la atención en centros especializados con una evaluación frecuente y completa y finalmente la adherencia al tratamiento. Para ello, en el Centro del Hospital Infantil de México, bueno, nosotros tenemos este grupo, es el grupo interdisciplinario. Aunado a esto, tenemos las demás especialidades que son requeridas, la terapia intensiva, la terapia intermedia, urgencias, pero este es el grupo que trabaja diariamente con el paciente con fibrosis quística. Tenemos a un nutricionista en fibrosis quística, la enfermera que fue especializada en Baylor, el médico tratante, el neumólogo pediatra, el terapista respiratorio, trabajo social y una figura que no existe o no existía en México y que nosotros la propusimos hace 5 años, que es el coordinador clínico. Realmente esta es la figura más importante porque es el que coordina la labor de todos ellos con el hospital y con el paciente. Es quien lleva las citas, es quien se comunica con los pacientes, es quien llena todos los documentos. Y en la sesión que nosotros tenemos antes de la consulta, ella nos dice quiénes vienen a consulta, cuál es su estado nutricional, cuál es su estado socioeconómico, cuál es su estado clínico, si ha cumplido o no con la terapia respiratoria, si hay adherencia o no al tratamiento, y eso nos facilita mucho el trabajo a la hora de ver a este chico. De modo que la clave del éxito será siempre la nutrición, enzimas pancreáticas sustitutivas en aquellos pacientes que tienen insuficiencia pancreática, control médico clínico, la terapia respiratoria aunada a un programa de ejercicio, el control de la infección y, muy importante, los medicamentos. Actualmente tenemos un gran respaldo con Seguro Popular Siglo XXI. Nosotros tenemos inscritos en la clínica del Hospital Infantil de México, en Seguro Popular, a 130 niños, a los cuales se les da medicamento cada 2 semanas para que se lleven a casa completo. Y tenemos otros 100 pacientes que ya tienen que se diagnosticaron después de los 5 años, no fue posible subirlos a la plataforma. No reciben medicamento, pero sí llevan el control infantil, es decir, tenemos 230, 240 pacientes con fibrosis quística en control. Estas son las guías que se editaron en 2017, las pueden bajar de internet, simplemente ponen guías clínicas para el diagnóstico y tratamiento de fibrosis quística y les sale la versión en PDF. Pues estos son mis datos, cualquier duda, yo estoy ahí en el Hospital Infantil de México, este es mi correo electrónico y bueno, ha sido un placer y aparentemente, no sé si hay tiempo de preguntas, ya no, ¿verdad? Sí, si tienen alguna pregunta.
Nada. Bueno, pues muchas gracias, muy amables. Ay.